Parte 1. El despertar y otras INCOMODIDADES. La noche anterior había sido una de esas noches estándar de un jueves cualquiera para un tipo de 28 años como yo, Samuel. Un par de cervezas con los colegas, unas risas, la promesa de que, mañana vamos al gimnasio, la mentira universal que une a la humanidad, y una retirada estratégica antes de que la cosa degenere en chupitos de Jägermeister y malas decisiones. Llegué a casa, me quité los zapatos con ese suspiro de alivio que debería ser considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, y me desplomé en la cama. Alcohol mínimo, dignidad intacta. Un éxito, vamos. El problema es que no me desperté en mi cama. Lo primero que registré fue el frío. Un frío metálico y hostil que se me colaba por la espalda. Lo segundo, el olor. Olía a una mezcla de ambientador de pino barato, ozono de aparato electrónico y una sutil pero persistente nota de desesperación humana. Abrí los ojos. No estaba en mi cuarto. No había pósteres de películas de los 90 ni una pila de ropa en una silla que fingía ser un armario. Estaba en una caja. Una caja de metal blanco, impoluto, del tamaño de lo que un millonario consideraría un armario para zapatos de diario. Las paredes eran lisas, sin una sola junta, como si la hubieran impreso en 3D de una sola pieza. La luz no venía de una bombilla, sino que las propias paredes emitían un resplandor lechoso y constante que eliminaba cualquier sombra y, de paso, cualquier esperanza de volver a saber qué hora era. Y no estaba solo. El espacio era ridículamente pequeño para una persona, así que para 5 seres y un pato, era una especie de Tetris humano. Sentado frente a mí, con las piernas cruzadas en una postura que desafiaba la anatomía, había un tipo calvo, de unos 40 y tantos, que sostenía un vaporizador como si fuera un cetro real. Soltaba una nube de humo que olía a tarta de arándanos y miraba al infinito. A mi izquierda, hecho un ovillo, un chaval flacucho con una camiseta de palmeras y unos pantalones cortos de flores tiritaba visiblemente. Murmuraba algo entre dientes, una especie de mantra. Ponferrada en invierno. El Bierzo nevado. Chanclas y calcetines. Apoyado en la pared del fondo, había un hombre con bigote y boina que leía un periódico en catalán. Hojeaba las páginas con aire de intelectual aburrido, chasqueando la lengua de vez en cuando. Y luego estaba ella. Sentada a mi lado, ocupando el único espacio que parecía vagamente cómodo, había una mujer. Tendría unos 30 y pocos, con el pelo negro y alborotado, la piel morena y unos ojos oscuros que parecían haberlo visto todo y no estar impresionados por nada. Llevaba unos vaqueros rotos y una camiseta negra con el logo de un grupo que no reconocí. Me miraba fijamente. No con hostilidad, sino con una especie de curiosidad cansada, como si yo fuera un nuevo electrodoméstico que acababan de instalar y estuviera evaluando si iba a dar muchos problemas. Ya era hora, bello durmiente, dijo. Su acento era una mezcla extraña, un castellano con musicalidad de aquí y de allá. Parpadeé. Mi cerebro, que todavía funcionaba a ritmo de jueves por la noche, intentaba procesar la situación. Esto tenía que ser un sueño. Un sueño muy raro inducido por esa última cerveza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Grazné. La garganta la tenía más seca que la mojama. La mujer suspiró, un suspiro profundo, de esos que cargan con el peso de generaciones de hartazgo. Estás en la caja. Como todos nosotros. Llevas aquí unas 12 horas, roncando como un bendito. Te felicito, tienes el sueño profundo. La mayoría se despierta gritando. ¿La caja?
Miré a mi alrededor. La claustrofobia, que hasta entonces había sido solo un concepto teórico para mí, empezó a hacer acto de presencia. El aire pareció espesarse. La celda. El cubículo. El zulo de diseño. Llámalo como quieras, se encogió de hombros. Soy 7. Y antes de que preguntes, sí, es mi nombre. Y no, no hay un 1, un 2 o un 6. O si los hay, no están en esta lata de sardinas. Señaló con la barbilla al resto de los ocupantes. El de la pipa de la paz es Richard. Saluda, Richard. Richard exhaló otra nube de arándanos. Namasté. Soy una mujer pakistaní atrapada en el cuerpo de un funcionario andorrano. Mis pronombres son ella y su majestad vaporosa. Un placer. Mi cerebro hizo un pantallazo azul. El que tiene hipotermia voluntaria es Alex, continuó 7. No le hagas mucho caso. Su único objetivo en la vida es pasear por la calle del reloj de Ponferrada en pleno enero en manga corta. Es su tierra prometida. Alex levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un fervor casi religioso. ¿Sabes? Dicen que cuando el viento sopla desde el morredero, la sensación térmica puede bajar de los 0 grados. Imagínatelo, Samuel. Imagínatelo. El frío cortándote la piel, los pezones como estalactitas. Y tú, ahí, con tu camisa hawaiana, desafiando a los elementos. Pura poesía. Pura pulmonía, corrigió 7, sin perder la calma. El del periódico es Bruce. Es francés. Bruce levantó la vista del diario. Bonjour. ¿Cómo va, noi? ¿Todo bien? Dijo en un catalán perfecto. Habla catalán, le susurré a 7, confundido. Él cree que el catalán es francés, me susurró de vuelta. Y también cree que el francés es una especie de inglés para gente elegante. No intentes entenderlo. Su cerebro es una rotonda sin salidas. Ah, l'anglais. Exclamó Bruce, al oír la palabra. ¡Qué idioma más bárbaro! Sin alma. No como el francés, la lengua del amor y de la grandeur. Y entonces lo vi. Acurrucado entre 7 y la pared, había un pato. Un pato de goma amarillo, de los de la bañera de toda la vida. Me miraba con sus ojos negros pintados, inexpresivos. Y ese es Roger, dijo 7, como si fuera lo más normal del mundo. Es el cerebro del grupo. El pato de goma hizo un pequeño cuac, ahogado. Dice que la Tierra no es plana, eso es desinformación de los reptilianos, tradujo 7, con total naturalidad. Dice que en realidad tiene forma de dodecaedro y que la gravedad es un contrato social que podemos renegociar. Me quedé en silencio, asimilando el percal. Estaba encerrado en un armario con una mujer pakistaní andorrana, un aspirante a hombre de hielo berciano, un francés que hablaba catalán, un pato conspiranoico y una mujer llamada 7 que parecía ser la única cuerda en un mar de locura. O la más loca de todos, por ser capaz de navegarlo. Vale, dije, frotándome la cara. Esto es una puta broma. Una cámara oculta. ¿Dónde está el presentador? ¿Va a salir ahora a decirme que he ganado un coche? 7 soltó una risa seca, sin alegría. Ojalá, hermanito. Ojalá. Pero no, esto es real. Llevamos aquí. Bueno, yo llevo aquí más tiempo que nadie. Ellos han ido llegando. Tú eres el último fichaje. Bienvenido al equipo Ponferradus. ¿Equipo Ponferradus? Pregunté, señalando a Alex.
Fue idea suya, admitió 7. Es un nombre estúpido, pero se nos ha quedado. Nos da un sentido de algo. De equipo, supongo. Aunque seamos un equipo de inadaptados en una caja. Me recosté contra la pared fría. El pánico inicial estaba dejando paso a una extraña calma, la calma de la aceptación del absurdo. Mi vida normal, con mi trabajo de programador, mis facturas y mis planes de fin de semana, parecía algo que le había pasado a otra persona en otra vida. ¿Pero quién nos ha metido aquí? ¿Y por qué? Pregunté. 7 se acercó un poco más. Su hombro rozó el mío. Su presencia era sólida, real, un ancla en mitad de la locura. Los de arriba. Los llamamos los osos polares. ¿Osos polares? El líder, o lo que sea, el que da los comunicados, tiene la voz de un oso polar de un documental. Grave, majestuosa, y completamente desprovista de empatía. ¿Y sus secuaces? Son robots. Robots con forma humana, pero demasiado perfectos, demasiado simétricos. Como maniquíes con vida. Los llamamos los criados. Roger el pato soltó una serie de CUACs rápidos y agitados. Dice que no son robots, que son avatares biológicos controlados por una inteligencia artificial de la nube de Oort, dijo 7, rascando la cabeza del pato con un dedo. Y que el oso polar es en realidad un alien de la constelación de Úrsula Menor. ¿Y por qué nos tienen aquí? Insistí. 7 me miró a los ojos. Su mirada era intensa, y por primera vez vi algo más allá del cansancio, vi una chispa de rabia. Esa es la pregunta del millón, hermanito. La conclusión a la que hemos llegado, la única que tiene sentido dentro de esta locura, es que nos coleccionan. ¿Coleccionan? Coleccionan gente. Peculiar. Gente que no encaja del todo. Richard y su identidad fluida. Alex y su sueño de ser un calipo humano. Bruce y su cacao lingüístico. Roger y sus teorías. Y yo. Bueno, yo estoy harta de todo, y eso hoy en día es una forma de locura. ¿Y tú? Me señaló con la cabeza. ¿Tú qué tienes de raro, Samuel? Aparte de dormir como un tronco en mitad de un secuestro. Dudé. Era algo de lo que no solía hablar. Algo que había aprendido a camuflar, a disimular. Mi cosa. Tengo Asperger, solté. O algo así. Trastorno del espectro autista, lo llaman ahora. Me cuesta entender las indirectas, el sarcasmo se me escapa a veces, y necesito mis rutinas. Me agobio con mucho ruido o mucha gente. Soy funcional, supongo. Pero siempre me he sentido un poco como si viera el mundo a través de un cristal. 7 asintió lentamente, como si hubiera encajado la última pieza de un puzzle. Pues ya está. Eres uno de los nuestros. Un cromo más para su álbum. Secuestran a locos, a discapacitados, a gente que la sociedad aparca en los márgenes. ¿El motivo? Se encogió de hombros y su voz se tiñó de un cinismo profundo. Para dar por culo. No hay un plan maestro. No quieren dominar el mundo. Lo hacen por puro y jodido aburrimiento cósmico. Somos su colección de bichos raros. Su granja de hormigas humana. Un pitido agudo resonó en la celda, haciendo que me tapara los oídos. Una pequeña ranura se abrió en la base de la pared y 5 bandejas de metal se deslizaron hacia adentro. En cada bandeja, una pasta grisácea y sin olor. La comida, anunció 7, con el entusiasmo de quien va a una endodoncia.
O, el engrudo, como lo llama a Alex. Alex cogió su bandeja y la olisqueó con acento agudo. Hoy tiene un matiz a desesperanza con un toque de cartón mojado. No está mal. Bruce cogió la suya. Ah, la gastronomía. Esto me recuerda a un pot au feu que comí una vez en la Cerdaña francesa. Exquisito. Richard empezó a comer con delicadeza, con el meñique levantado. 7 me pasó una bandeja. La miré con asco. Tienes que comer, hermanito, me dijo en voz baja. Necesitas fuerzas. Esto es un maratón, no un sprint. Mientras forzaba la primera cucharada de aquella cosa insípida, una voz retumbó en la celda. No venía de un altavoz, parecía emanar de las propias paredes. Era una voz profunda, tranquila, casi paternal, pero con un eco metálico que helaba la sangre. Era la voz del oso polar. Estimados especímenes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según su ciclo de sueño asignado. Les recordamos que la hidratación es clave para el mantenimiento óptimo de sus funciones biológicas. El engrudo de hoy ha sido enriquecido con electrolitos. Disfrútenlo. El experimento continúa. La voz se desvaneció, dejando un silencio denso. Miré a 7, con los ojos como platos. ¿El experimento? Ella asintió, masticando el engrudo sin inmutarse. Eso es lo que somos para ellos. Un experimento. Bienvenidos a bordo, Samuel. ¿A bordo? Pregunté, confundido. ¿A bordo de qué? 7 terminó su ración, dejó la bandeja a un lado y se acercó a una de las paredes. Puso la oreja contra el metal. Escucha. Me acerqué y hice lo mismo. Al principio no oí nada, solo el zumbido de la luz. Pero luego, muy a lo lejos, casi imperceptible, sentí una vibración. Un zumbido grave, constante, como el de un motor gigantesco. Estamos en un barco, dijo 7. Un barco enorme. Un puto crucero. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No estaba en un sótano. Estaba en el mar. Atrapado. Un bicho raro en la colección de un oso polar alienígena, en una celda, armario, en un barco del que no podía escapar. Miré a mis compañeros. A Richard, que ahora intentaba hacer aros de humo con sabor a arándanos. A Alex, que había cerrado los ojos y seguramente se imaginaba sintiendo el frío de Ponferrada. A Bruce, que usaba la bandeja vacía para abanicarse como un dandy en la ópera. A Roger, que me miraba fijamente, como si supiera todos los secretos del universo. Y a 7. Ella me devolvió la mirada, y por un instante, su coraza de cinismo se resquebrajó. Vi en sus ojos un destello de algo que no supe identificar. ¿Lástima? ¿Camaradería? ¿Algo más? Me cogió la mano. Su piel era cálida, su agarre firme. Tranquilo, hermanito, me susurró, y su voz era ahora sorprendentemente suave. Yo te cuido. Aquí dentro nos cuidamos los unos a los otros. Es lo único que tenemos. Y en ese momento, en esa caja de metal flotando en medio de la nada, rodeado de la gente más extraña que había conocido en mi vida, me sentí, por primera vez desde que desperté, un poco menos solo. El equipo Ponferradus tenía un nuevo miembro. Y nuestra jodida y absurda odisea no había hecho más que empezar. Parte 2. La rutina del caos y el secreto de 7.
Los días, o lo que quiera que fuesen aquellas unidades de tiempo marcadas por la aparición del engrudo y la voz del oso polar, empezaron a fundirse en una papilla temporal tan insípida como la comida. La vida en la caja se regía por una rutina demencial. No había noche ni día, solo el resplandor perpetuo de las paredes. Pero nuestro cuerpo, sabio y cabezota, intentaba mantener sus propios ritmos. Dormíamos cuando el cansancio nos vencía, acurrucados unos contra otros por el frío y la simple necesidad de contacto humano. Descubrí que 7 era el pilar que sostenía aquel frágil ecosistema. Era la que racionaba el agua que nos daban, la que mediaba en las disputas, que solían ser sobre si el vapor de Richard invadía el espacio aéreo de Bruce o si las conspiraciones de Roger eran demasiado deprimentes antes del primer engrudo del día. Roger, por favor, le decía 7, acariciando su cabeza de plástico. No podemos empezar la jornada con la teoría de que los pájaros son drones del gobierno que recargan sus baterías en los cables de alta tensión. Es demasiado. Hablemos de los Illuminati, que es más clásico, más digerible. Roger soltaba un cuac, ofendido y 7 traducía. Dice que somos unos ignorantes y que cuando las palomas inicien la sublevación, nos acordaremos de él. Bruce, por su parte, había decidido que yo era su pupilo en el arte del francés. Escolta, Samuel, noi, me decía, señalando el engrudo. Esto es le potaje. Y el agua es lo. ¿Ves qué fácil? Es un idioma muy intuitivo. Ahora repite conmigo. Je suis dans une boîte métallique avec un canard paranoïaque. Creo que eso no es francés, le decía yo. Claro que es francés. El de París, el auténtico. No esa jerga que hablan en Marsella. Son unos bárbaros. Alex pasaba la mayor parte del tiempo en su trance berciano. Describía con un detalle obsesivo cada calle de Ponferrada, cada piedra del castillo de los templarios, la sensación exacta del botillo deshaciéndose en la boca. Sus monólogos eran extrañamente hipnóticos. Nos transportaban lejos de la caja, a un lugar frío y lleno de embutidos. Era su forma de escapismo, y, en cierto modo, también la nuestra. Richard era el filósofo del grupo. Entre calada y calada de su vapor con sabor a mango, pasión, lanzaba reflexiones sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué es una celda, en realidad? Decía, mirando una nube de vapor disiparse. No es más que una construcción social. Si todos decidiéramos que esta pared no existe, podríamos atravesarla. La materia es solo energía condensada por la percepción. El problema es que los osos polares tienen una percepción muy tozuda. La violencia psicológica de nuestros captores era sutil pero constante. A veces, las luces parpadeaban durante horas, provocando jaquecas. Otras, una música de ascensor a un volumen ligeramente demasiado alto sonaba sin parar. De vez en cuando, la voz del oso polar nos sometía a interrogatorios absurdos. Espécimen Samuel. Defina el color azul para una entidad que carece de espectro visual. Tiene 30 segundos. Espécimen Alex. ¿Cuál es el peso exacto de un sueño no cumplido? Expresado en gramos. Espécimen Richard. Si un árbol cae en el bosque y nadie está para oírlo, ¿infringe las normativas de contaminación acústica de la Unión Europea? Eran pruebas diseñadas para desgastarnos, para rompernos por dentro. Pero el equipo Ponferradus resistía. Nos aferrábamos los unos a los otros. Y yo, en particular, me aferraba a 7. Nuestra relación se había vuelto íntima. En la opresiva falta de espacio, el contacto físico era inevitable, pero lo nuestro iba más allá.
Por la noche, cuando el frío se hacía más intenso, yo me acurrucaba a su lado y ella me rodeaba con un brazo. Apoyaba mi cabeza en su hombro y su olor, una mezcla de sudor, jabón y algo puramente suyo, se convirtió en mi único refugio. A veces, en la oscuridad autoimpuesta de cerrar los ojos, sus dedos se entrelazaban con los míos. O su mano me acariciaba el pelo. Eres como mi hermanito pequeño, me susurró una de esas noches. Un hermanito torpe y demasiado pensador al que tengo que proteger. ¿Y eso me da derecho a algo? Le pregunté, medio en broma, medio en serio. Sentí su sonrisa en la oscuridad. Te da derecho a que no deje que los osos polares te conviertan en un vegetal. Y a mi lado de la manta. No te pases de listo. Pero había algo más. Un derecho a, implícito, una tensión que flotaba entre nosotros. El derecho a un susurro al oído, a un roce deliberado, a una mirada que duraba un segundo más de lo normal. En un lugar despojado de toda humanidad, cualquier pequeño gesto de afecto se magnificaba, se convertía en un acto de rebelión. Éramos dos náufragos compartiendo el mismo trozo de madera, y nuestra cercanía era lo único que nos mantenía a flote. Era mi ancla, mi protectora, mi todo en aquel universo de metal blanco. Un día, mientras Alex nos describía la receta de la empanada de batallón, tuve una idea. ¿Y si intentamos salir? Todos me miraron. ¿Salir?, dijo Richard. ¿A dónde? ¿Al pasillo? Ya lo intentamos. Las paredes son de una aleación de titanio y cabezonería. Los criados nos dieron una descarga eléctrica de advertencia y nos devolvieron adentro. No, no me refiero a la fuerza, dije. Me refiero a observar. A entender. Soy programador. Mi trabajo es encontrar fallos en los sistemas. Y esto, por muy avanzado que sea, es un sistema. Y todos los sistemas tienen fallos. 7 me miró con interés. ¿Qué propones, cerebrito? Propongo que empecemos a registrarlo todo. Los tiempos entre las comidas. La duración de los comunicados. Los patrones de las luces. Todo. Busquemos una pauta, una anomalía. Algo que podamos usar. Fue Bruce quien, sorprendentemente, nos dio la primera herramienta. Un moment, s'il vous plaît, dijo. Arrancó un hilo suelto de sus pantalones y se acercó a la ranura de la comida. Con una paciencia infinita, empezó a usar el hilo para raspar el borde de la ranura. ¿Qué haces?, le pregunté. Art, mon ami. Esto es lo que nos diferencia de las bestias. La capacidad de crear. Y de joder al personal. Durante los siguientes ciclos, Bruce consiguió afilar un trozo minúsculo de metal que se había desprendido de la ranura. Era un punzón improvisado, patético, pero era nuestro. Con él, empezamos a marcar la pared. Una línea por cada engrudo. Un punto por cada comunicado. Un círculo por cada evento anómalo. La pared se convirtió en nuestro cuaderno de bitácora. Y entonces, descubrimos algo. 7 fue la que se dio cuenta. El barco. Se para. ¿Qué?, dijo Alex, sacado de su ensoñación ponferradina. La vibración, explicó 7. El zumbido del motor. Se detiene. Siempre a la misma hora, según nuestras marcas. Durante unos 20 minutos. Y siempre ocurre después de que un criado pase por el pasillo haciendo un ruido de clic muy particular. Era nuestra primera grieta en el sistema. El barco se detenía. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué?
Roger empezó a graznar como un poseso. Dice que es cuando recogen a más gente, tradujo 7. El barco se detiene cerca de la costa, en silencio, y lanzan las sondas de secuestro. La idea era aterradora. Significaba que había más como nosotros. Que el álbum de cromos del oso polar se seguía llenando. La revelación nos dio un propósito. Ya no éramos solo prisioneros. Éramos investigadores. El equipo Ponferradus estaba en el caso. Pero el nuevo propósito también trajo consigo una carga. La esperanza es un veneno peligroso en un lugar como ese. Una de esas noches, no podía dormir. La idea del barco parándose, de más gente siendo arrancada de sus vidas, me daba vueltas en la cabeza. 7, como siempre, lo notó. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Malos sueños? Malos pensamientos despierto, que es peor, confesé. Estaba pensando en... Antes. En mi vida. En mi padre. Fue un error. No sé por qué lo dije. Quizá la presión, la falta de sueño. Pero en el momento en que la palabra, padre, salió de mi boca, sentí como 7 se tensaba a mi lado. Su cuerpo, que siempre había sido un refugio cálido, se volvió rígido como el metal de la pared. ¿Tu padre? Dijo, y su voz era un hilo de hielo. Sí. Murió hace unos años. Un accidente. Bueno, no fue un accidente. Se bebió hasta la última gota de su vida. Era complicado. Un hombre de otra época. Machista, orgulloso, siempre cabreado con el mundo. Describí a mi padre, Rodrigo. Un hombre que creía que los hombres no lloran, que las mujeres a la cocina, y que cualquier problema se arreglaba con un grito o un trago de coñac. Un hombre al que quise, porque era mi padre, pero al que nunca llegué a respetar. Mientras hablaba, sentía como 7 se alejaba de mí, no físicamente, sino de alguna otra forma más profunda. Cuando terminé, hubo un largo silencio. 7, ¿estás bien? No respondió. Se levantó y se fue al otro rincón de la celda, dándome la espalda. El resto dormía. El rechazo fue tan repentino y tan total que me dolió físicamente. ¿He dicho algo malo? Susurré. Ella se giró. En la luz lechosa, su cara era una máscara de dolor y rabia. Sus ojos, normalmente llenos de un fuego desafiante, brillaban con lágrimas no derramadas. Rodrigo. Dijo, y su voz se rompió. ¿Has dicho que tu padre se llamaba Rodrigo? Asentí, confundido. Ella soltó una risa que no tenía nada de alegre. Era un sonido roto, horrible. Joder. Joder, qué pequeño es el puto mundo. ¿O qué grande es este puto barco? No lo entiendo. 7 se frotó la cara con las manos, como si quisiera arrancarse la piel. Cuando volvió a mirarme, parecía 10 años mayor. Rodrigo era mi hermano. El aire se escapó de mis pulmones. La caja de metal, el barco, el universo entero pareció encogerse hasta que solo existimos ella y yo, y esa revelación imposible que flotaba entre nosotros. No puede ser, musité. Claro que puede ser. Espetó, y su acento canario, chileno se hizo más fuerte, más afilado. El cabrón de mi hermano mayor. El que se fue a la península a buscarse la vida, y nunca más miró atrás. El que dejó a su familia tirada. El que nos llamaba una vez al año por Navidad, borracho, para contarnos lo bien que le iba, aunque todos sabíamos que se estaba pudriendo por dentro.
Ese Rodrigo. Se acercó a mí, y por primera vez desde que la conocía, vi que temblaba. Yo huí de él. Huí de ese modelo de hombre, de esa familia rota. Me fui a Chile, luego volví a Canarias. He pasado mi vida intentando poner tierra y mar de por medio con su recuerdo. ¿Y ahora vienes tú? ¿Su hijo? ¿Y me dices que llevo semanas durmiendo al lado de su viva imagen? Me miré las manos. ¿Me parecía a él? Siempre me habían dicho que tenía los ojos de mi madre. Yo no soy él. 7. Lo sé. Gritó en un susurro, para no despertar a los demás. Joder, claro que lo sé. Eres todo lo que él no era. Eres sensible, eres inteligente, eres bueno. Y por eso duele más. Ver en ti todo lo que él podría haber sido y no fue. Se sentó frente a mí, agotada. La rabia había desaparecido, dejando solo una tristeza inmensa. ¿Sabes por qué me llaman 7? Negué con la cabeza. Porque cuando me secuestraron, aquí, en Las Palmas, estaba tan harta de todo, de mi trabajo de mierda, de mi ex, de mi familia. Que cuando el criado me preguntó mi nombre, le dije, llámame como te salga de los cojones, me importan 7 cojones. Y el puto robot, tan literal, me registró como 7 cojones. Luego me lo acortaron a 7. La historia era tan absurda y tan trágica que no supe qué decir. Lo siento, fue lo único que se me ocurrió. No lo sientas por mí, hermanito, dijo, y la palabra, hermanito, ahora tenía un peso nuevo y extraño. Siéntelo por ti. Has tenido que crecer con ese gilipollas como padre. Y ahora, estás atrapado aquí conmigo, su hermana. Estás doblemente jodido. Se quedó mirándome, y su expresión se suavizó. Extendió una mano y me apartó un mechón de pelo de la frente, un gesto casi maternal. La vida es una cabrona con muy mala leche, sobrino? La palabra, sobrino, me golpeó con una fuerza extraña. 7. Mi tía. La mujer que se había convertido en mi protectora, en mi ancla, en mí. Algo más, era la hermana del hombre que más había marcado mi vida para mal. El oso polar coleccionaba gente rota, gente peculiar. Y nosotros dos, sin saberlo, estábamos rotos por la misma persona. Éramos 2 piezas del mismo puzzle familiar desastroso, y el destino, o un alien con forma de oso, nos había juntado en la caja más pequeña en el barco más grande del mundo. Aquella noche no dormimos. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, con un abismo nuevo entre nosotros. Pero a medida que la noche avanzaba, el abismo empezó a parecerse más a un puente. Un puente construido sobre un dolor compartido. Finalmente, en el silencio más profundo, volví a mi sitio a su lado. Ella no se apartó. Me rodeó con el brazo, como siempre. Pero esta vez era diferente. Ya no era solo la protectora y el protegido. Éramos familia. Una familia jodida, disfuncional y recién descubierta, pero familia al fin y al cabo. Tenemos que salir de aquí, 7, le susurré. Lo sé, respondió ella, y su voz era firme de nuevo. Vamos a salir de aquí. Y cuando lo hagamos, el oso polar se va a arrepentir de haber juntado a los 2 últimos supervivientes de la estirpe de Rodrigo. Se lo vamos a joder todo. Apoyé mi cabeza en su hombro. El frío de la celda seguía ahí. El engrudo seguiría llegando. Pero algo había cambiado para siempre. El equipo Ponferradus ya no solo luchaba por sobrevivir. Ahora, teníamos una cuenta que saldar.
Y yo tenía una tía. Una tía increíblemente cabreada, fuerte como una roca y atrapada conmigo en el fin del mundo. Y, extrañamente, eso me dio más fuerzas que nunca. Parte 3. El plan, la fuga y el oso en traje. La revelación nos había cambiado. El vínculo entre Siete y yo, ahora forjado en el yunque de un pasado familiar desastroso, se convirtió en el núcleo de una nueva determinación. Ya no éramos solo víctimas. Éramos una familia con una venganza pendiente. Y el resto del equipo Ponferradus, a su extraña y maravillosa manera, se unió a la causa. Así que la Dama 7 y el joven Samuel comparten lazos de sangre con un patriarca opresor, declamó Richard, tras una profunda calada de su vapor con sabor a mojito de fresa. Esto es puro drama isabelino. Me encanta. Contad con mi vapor para la revolución. Si salimos de aquí, te juro que te llevo a Ponferrada en febrero, le prometió Alex a 7, con la máxima solemnidad. Verás amanecer en la Tebaida berciana. En pantalón corto. C'est magnifique. Exclamó Bruce. Una lucha contra la tiranía. Es como la Revolución Francesa, pero en un barco. Libertad, igualdad y P.A.M. Betomaquet. Roger el Pato emitió una serie de CUACs decididos. Dice que ya era hora, tradujo 7, con una media sonrisa. Que estaba harto de esperar a que nos diéramos cuenta de que la única salida es la acción directa. Y que tiene un plan para desactivar los chips de control mental que seguro que nos han implantado con el engrudo. Vale, Roger, frena un poco, le dije. Primero lo primero. La puerta. Nuestro plan, bautizado por Alex como Operación Botillo, era simple en su concepción y demencialmente complicado en su ejecución. Se basaba en nuestra única ventaja, la ventana de 20 minutos en la que el barco se detenía. Fase 1, el cebo. Cuando oyéramos el clic, característico del robo, criado de patrulla, Alex empezaría a simular un ataque de hipotermia severa, mucho más exagerado de lo normal. Temblores, castañeteo de dientes, gemidos sobre la necesidad de sentir el frío del Toralín. La idea era llamar la atención del robot. Fase 2, la distracción lingüística. Cuando el robo, criado se asomara por la mirilla de la puerta, otra de nuestras observaciones recientes, Bruce se lanzaría a una diatriba en su francés particular, intentando explicarle al robot las ventajas fiscales de Andorra, pero usando terminología de la sardana. El objetivo era sobrecargar sus procesadores de lenguaje. Fase 3, la cortina de humo. Mientras el robot estaba distraído, Richard, pegado a la puerta, soltaría la nube de vapor más densa de su vida directamente hacia la ranura de la comida, intentando cegar los sensores ópticos del pasillo. Fase 4, el cortocircuito. Aquí entraba yo. Con el punzón de Bruce, y aprovechando la humedad generada por el vapor de Richard, intentaría tocar los contactos del mecanismo de cierre de la puerta a través de la ranura. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero mi lógica de programador me decía que hasta el sistema más perfecto puede fallar si le metes el dedo donde no debes. Fase 5, la fuga. Si, por algún milagro, la puerta se abría, 7 y yo, los más ágiles, saldríamos primero para enfrentarnos a lo que hubiera fuera. Esperamos. Ciclo tras ciclo. Marcando la pared. Estudiando los tiempos. La tensión en la caja era palpable. Finalmente, el día D, o el ciclo D, llegó. Oímos el clic, acercándose por el pasillo. Ahora. Susurró 7. Alex se desplomó en el suelo, convulsionando. El Sil. Siento cómo sus aguas heladas me llaman. Necesito sentir la escarcha en mis pestañas. El clic se detuvo frente a nuestra puerta.
Una pequeña luz roja se encendió en la mirilla. «Mon Dieu», gritó Bruce, poniéndose de pie. «Escolti, señor robot. La cuestión de la soberanía fiscal andorrana es com ballar una sardana. Cal entrar a MB el P dret y comptar bé els passos llargs y els curts. Si no, la pela es la pela y el Principat se enfada». Una ráfaga de estática salió de la puerta, como si el robot estuviera intentando procesar aquella locura. «Richard», ordenó 7. Richard cogió aire como si fuera a soplar las velas de una tarta de 1000 pisos y exhaló un auténtico cumulonimbo de vapor de mojito de fresa contra la ranura. La pequeña celda se llenó de una niebla dulce y pegajosa. «Tu turno, sobrino», me gritó 7. Me arrastré hasta la puerta, con el corazón martilleándome en el pecho. El vapor condensado goteaba por el metal. Metí el punzón de Bruce por la ranura, a ciegas buscando los contactos que había teorizado que estarían ahí. Toqué algo. Una chispa azul saltó, dándome un calambrazo en el brazo. La luz de la celda parpadeó y se apagó, sumiéndonos en la oscuridad total. Y entonces, oímos el sonido más glorioso del universo, un clang metálico y el suave siseo de una puerta desbloqueándose. 7 no esperó un segundo. Empujó la pesada plancha de metal y se lanzó al exterior. La seguí de cerca, tropezando en la oscuridad. Lo que vimos nos dejó sin aliento. No estábamos en un pasillo. Estábamos en un cañón. Un cañón artificial de metal blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones. El techo estaba a cientos de metros por encima de nuestras cabezas, salpicado de luces que imitaban estrellas. A intervalos regulares, había puertas idénticas a la nuestra, docenas, cientos de ellas, formando una pared de celdas que se perdía en la distancia. El suelo no era sólido, sino una especie de rejilla metálica a través de la cual se veía una caída vertiginosa hacia más niveles idénticos. El tamaño de aquel lugar era imposible. El zumbido de los motores se había detenido, tal y como habíamos predicho, creando un silencio opresivo, antinatural. El tamaño de 300 Titanics. Musité. Me había quedado corto. Esto era una ciudad. Una ciudad, prisión vertical. Nuestra fuga no pasó desapercibida. A lo lejos, al final del cañón, vimos movimiento. 2 figuras altas y esbeltas se giraban hacia nosotros. Los criados. Eran exactamente como 7 los había descrito, maniquíes cromados con una gracia inhumana. No corrieron. Se deslizaron hacia nosotros a una velocidad aterradora. «Equipo, fuera. Ahora», gritó 7. Richard, Alex y Bruce salieron tropezando de la celda, con Roger el pato firmemente sujeto bajo el brazo de 7. «Merde», dijo Bruce, mirando a los robots que se acercaban. «I saw Ray. Esto pinta mal». Los robots estaban casi sobre nosotros cuando una voz profunda y resonante llenó el cañón, deteniéndolos en seco. «Suficiente». La voz del oso polar. Pero esta vez no venía de las paredes. Venía de detrás de los robots. Una figura emergió de las sombras. Y mi cerebro, ya sobrecargado, amenazó con apagarse del todo. Era un oso polar. Un oso polar de más de 2 metros de altura que caminaba sobre sus patas traseras con la elegancia de un aristócrata. Iba vestido con un traje oscuro, hecho a medida, de un material que parecía absorber la luz. Su pelaje era de un blanco níveo, inmaculado.
Sus ojos, dos pozos negros e inteligentes, nos analizaron uno por uno, con una curiosidad fría y depredadora. No había nada animal en su postura, solo una inteligencia ancestral y un poder abrumador. Se detuvo a unos metros de nosotros, con sus dos criados flanqueándole como guardias de honor. Equipo Ponferradus, dijo, y su voz era aún más imponente en persona. Les felicito. Han superado las expectativas. La mayoría de los especímenes se rinden a la entropía de la desesperación en los primeros 100 ciclos. Ustedes son interesantes. ¿Quién coño eres? Espetó 7, poniéndose delante de mí, protectora. El oso inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto casi humano que resultó profundamente perturbador. Soy el curador. El guardián de esta colección. Y ustedes son mis más recientes y prometedoras adquisiciones. Su fuga no ha sido un fallo del sistema. Ha sido la superación de la primera prueba. Bienvenidos, mis queridos inadaptados, a la siguiente fase del juego. No somos parte de tu puto juego, saco de pulgas gigante. Le grité, sintiendo una oleada de rabia que superó al miedo. El curador me miró, y por primera vez, vi algo parecido a una emoción en su rostro, una diversión gélida. Oh, pero claro que lo son. Todo es un juego, pequeño Asperger. La existencia misma. Yo simplemente he decidido establecer mis propias reglas. Este navío, al que llamo, el Arca del Absurdo, es mi tablero. Un santuario para las mentes más singulares del universo. Un lugar donde puedo estudiarlas, preservarlas, y cuando me aburren. Hizo una pausa, saboreando el momento, desecharlas. La palabra, desecharlas, flotó en el aire, cargada de una amenaza implícita y terrible. ¿Qué haces con ellos? Preguntó 7, con la voz tensa. Los especímenes que dejan de ser estimulantes, los que se rompen o se vuelven predecibles, son reciclados, dijo el curador. Sus componentes biológicos son útiles para el mantenimiento del arca. Sus patrones neuronales se archivan. Nada se desperdicia. Es un sistema muy eficiente. Muy limpio. He cometido crímenes que harían que vuestras pequeñas y frágiles mentes implosionaran, y todo en nombre del orden y el entretenimiento. Mi entretenimiento. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La rabia de 7, contenida durante tanto tiempo, explotó. Hijo de la gran puta. Con un grito de guerra que resonó en todo el cañón, se lanzó hacia el oso. Yo la seguí un instante después. El resto del equipo, en un acto de gloriosa e inútil valentía, se unió a la carga. Fue una masacre. 7 y yo ni siquiera llegamos al curador. Los dos criados se movieron con una velocidad cegadora. Uno interceptó a 7, desviando su puñetazo con un movimiento fluido y agarrándola por el cuello, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. El otro me paró a mí, no con un golpe, sino simplemente poniendo una mano en mi pecho. Fue como chocar contra un muro de hormigón. Caí hacia atrás, sin aire. La contraofensiva del resto del equipo fue aún más patética y heroica. Richard sopló una nube de vapor a la cara de un robot, que ni se inmutó. Bruce empezó a recitarle el Estatuto de Autonomía de Cataluña a gritos. Alex, en un arrebato de genio, se quitó la camisa y empezó a agitarla, gritando, «Siéntelo». El frío de la indiferencia. Te congelará el alma, lata de sardinas. El segundo robot, mientras sujetaba a 7 que se retorcía y maldecía, extendió su otro brazo y emitió una onda sónica de baja frecuencia. No nos dolió.
Simplemente, nos apagó. Nuestros músculos dejaron de responder. Caímos al suelo, paralizados, conscientes pero incapaces de mover un solo dedo. El curador se acercó lentamente, caminando entre nuestros cuerpos inertes. Se detuvo frente a 7, que seguía suspendida en el aire, mirándole con un odio puro. Fascinante, dijo el oso, examinándola. La ira como catalizador. El legado de un progenitor defectuoso. Eres la espécimen 7, ¿correcto? La que desciende del espécimen archivado Rodrigo. ¡Qué linaje tan problemático! Y delicioso. Luego se agachó frente a mí. Su enorme cabeza estaba a centímetros de la mía. Pude oler su aliento, que olía a frío, a ozono, a vacío. ¿Y tú? El vástago. La anomalía lógica. El que piensa que puede encontrar un fallo en un sistema perfecto. Has aprendido una valiosa lección hoy, Samuel. El sistema no tiene fallos. El sistema soy yo. Se puso en pie y se dirigió a sus criados. Llévenlos al bioma 7. El hábitat de jungla urbana en decadencia. Creo que su peculiar dinámica de grupo prosperará en un entorno más competitivo. Que empiece la segunda fase. Los criados nos levantaron del suelo como si fuéramos fardos. Mientras nos arrastraban por el inmenso cañón, vi la cara de 7. La rabia había desaparecido, reemplazada por una determinación fría como el acero. Nuestros ojos se encontraron. No necesitábamos palabras. Habíamos perdido. Habíamos sido humillados. Pero no estábamos rotos. Nos habían sacado de la caja, sí, pero solo para meternos en una jaula más grande. El juego había cambiado, las reglas eran más crueles, y el tablero era un infierno de metal y locura. Pero el equipo Ponferradus seguía unido. Y nuestra guerra contra el curador del Arca del Absurdo no había hecho más que empezar. Ahora sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y él, aunque no lo supiera todavía, se había equivocado en una cosa. Nosotros no éramos un fallo en su sistema. Éramos un virus. Y acabábamos de empezar a replicarnos. Parte 4. El bioma de los coches vibradores. Y la madre de todas las conspiraciones. El bioma 7 era un puto infierno estético. Imagina una mezcla entre una calle de Detroit en los años 80, el escenario de una película post-apocalíptica y un polígono industrial abandonado en las afueras de Móstoles. Edificios de hormigón desconchado cubiertos de grafitis sin sentido, farolas que parpadeaban con una luz anaranjada y enfermiza, y un asfalto agrietado del que brotaba una vegetación de plástico que brillaba débilmente en la oscuridad. Una llovizna perpetua y fina, que olía a óxido y a agua estancada, caía desde el cielo, un techo altísimo donde se proyectaban nubes grises y amenazantes. Nos soltaron en medio de una plaza dominada por la carcasa de un cine antiguo cuyo cartel rezaba, Cine Paraíso, hoy, sus peores recuerdos en bucle. El aire era frío y húmedo, y la ropa se nos pegaba al cuerpo. Bueno, dijo Alex, tiritando visiblemente en su sempiterna camisa hawaiana, no es Ponferrada, pero la sensación de miseria y humedad está bastante conseguida. Le doy un 6 sobre 10. Es terrible. Se quejó Bruce, intentando proteger su periódico, que seguía llevando consigo como un tesoro, de la llovizna. Esto no tiene el charme de la Costa Brava. Ni un solo sitio para tomar un pastis. Richard, sin embargo, parecía encontrarlo todo fascinante. Una manifestación física de la decadencia urbana como metáfora del colapso de la sociedad de consumo tardía. Es poético.
Y el ambiente es ideal para mi nuevo sabor, lágrimas en la lluvia con un toque de regaliz. 7 no dijo nada. Estaba escaneando el entorno, con la mandíbula apretada. La derrota anterior no la había debilitado, la había afilado. Era un resorte a punto de saltar. Yo, a su lado, intentaba que mi cerebro no se ahogara en la sobrecarga sensorial. El Asperger y los entornos nuevos, caóticos y húmedos no son buenos amigos. Y entonces vimos los coches. Estaban por todas partes. Aparcados en batería, subidos a las aceras, algunos incluso estrellados contra las paredes de los edificios. Pero no eran coches cualquiera. Eran todos el mismo modelo, un Ford Focus de primera generación, color gris metalizado. Cientos de ellos. Idénticos. Estaban en un estado impecable, un contraste surrealista con la decadencia del entorno. Esto es raro hasta para este sitio, murmuré. Roger el pato, que 7 había conseguido mantener a salvo, emitió una serie de CUACs bajos y preocupados. Roger dice que los coches son los ojos del sistema, tradujo 7. Que cada faro es una cámara y cada antena, un receptor de ondas cerebrales. O puede que al curador le gusten mucho los coches de segunda mano, dijo Richard. La respuesta llegó poco después. Uno de los Ford Focus, aparcado a unos metros de nosotros, encendió sus faros. El motor se puso en marcha con un ronroneo suave. Pero no se movió. Simplemente, empezó a vibrar. Una vibración rítmica, profunda, que hacía temblar el suelo. Luego, otro coche se unió. Y otro. Y otro. En menos de un minuto, toda la plaza era un coro de motores roncando y chasis vibrando al unísono. ¿Pero qué coño? Empezó 7. Antes de que pudiera terminar la frase, varias puertas de los edificios se abrieron y de ellas salieron los criados. No nos prestaron atención. Se dirigieron a otras celdas que no habíamos visto, ocultas en los callejones, y empezaron a sacar a otros especímenes. Gente de todo tipo, todos con la misma mirada perdida y desorientada que debíamos tener nosotros al principio. Lo que pasó a continuación fue una de las escenas más bizarras y perturbadoras que he presenciado en mi vida. Los robots, con una eficiencia mecánica y desalmada, cogían a los prisioneros, los llevaban hasta los Ford Focus vibrantes y los colocaban boca abajo sobre los capós. Los capós, al parecer, estaban magnetizados, porque la gente se quedaba pegada, retorciéndose. La vibración de los motores, transmitida a través del metal, parecía inducirles un estado de algo. Algunos gemían, otros reían histéricamente, otros simplemente se quedaban con la mirada en blanco. Es una máquina de placer, susurró Richard, con una mezcla de horror y fascinación. O de tortura. O ambas cosas. Están usando los coches como vibradores gigantes para mantener a la población dócil. Mon Dieu, exclamó Bruce, horrorizado. Usar un Ford Focus para eso. Un coche sin alma, sin pasión. Si al menos fuera un Citroën DS. Eso sí que tendría clase. Estábamos paralizados, observando aquella orgía mecánica y distópica. Era una distracción. Un circo para mantener a los presos controlados, para que no pensaran en escapar. Y era, sobre todo, una demostración de poder. Un mensaje del curador que decía: puedo hacer con vosotros lo que me plazca, por absurdo y humillante que sea. Tenemos que largarnos de aquí, dijo 7, tirando de mi brazo para sacarme del trance. Antes de que nos toque turno en el capó. Nos escondimos en el portal de un edificio, observando.
Y fue entonces cuando la siguiente capa de esta cebolla de locura se reveló. En el centro de la plaza, una pantalla holográfica gigante parpadeó y se encendió. No mostraba al curador. Mostraba el rostro de una anciana. Una mujer de unos 80 años, con el pelo blanco cardado, gafas de pasta y una rebeca de punto. Tenía la típica expresión de abuela que está a punto de decirte que no te has comido todas las lentejas. La anciana miró la escena de los coches vibradores con una expresión de profundo aburrimiento. Luego, su voz, amplificada y con un ligero acento que no supe identificar, retumbó en la plaza. ¿Esto es todo, curador? ¿Coches? ¿En serio? Me prometiste innovación. Me prometiste espectáculo. Y me traes un concesionario de ocasión con temblores. Estoy muy decepcionada. La voz del curador respondió, esta vez sumisa, casi temerosa. Señora Nani, mi señora. Es un experimento preliminar. Estamos calibrando las frecuencias para maximizar la producción de endorfinas y... Calla, bicho. Le cortó la anciana. No me vengas con tus palabrejas. Quiero resultados. Estos especímenes son mi entretenimiento. Y últimamente me aburro mucho. Como no me traigas algo más interesante pronto, voy a empezar a reciclarte a ti, a ver si tus componentes sirven para hacer una tostadora decente. La pantalla se apagó. Me giré para mirar a 7. Estaba blanca como el pelaje del curador. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde había estado la imagen de la anciana. No respiraba. 7. ¿Quién? ¿Quién era esa? Ella tragó saliva. Su voz fue un susurro roto. Nani. ¿Nani? Repitió Bruce. C'est un nom joli. ¿Es una no-no? ¿Una niñera? Es. 7 tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Es mi madre. Y la tuya, Samuel. Es nuestra abuela. El mundo, que ya estaba inclinado, se dio la vuelta por completo. Si la revelación sobre mi padre había sido un puñetazo, esto era una demolición. Nuestra abuela. La madre de Rodrigo y 7. La mujer que, en las pocas fotos viejas que había visto, parecía una matrona severa pero normal, era la jefa de todo este circo de los horrores. El curador, el oso polar alienígena con poder sobre la vida y la muerte, era su mayordomo. Roger el pato soltó un único cuac, largo y melancólico. Dice que esto lo explica todo, tradujo 7, con la voz vacía. El trauma generacional como motor de la villanía cósmica. Dice que siempre hay que buscar a la madre. La revelación era tan monstruosa que nos dejó paralizados. Estábamos en un infierno diseñado por nuestra propia abuela para no aburrirse. Nuestro sufrimiento, el de cientos de personas, era su telenovela particular. Y entonces, el infierno decidió que no era lo suficientemente infernal. Un robo, criado, que había pasado desapercibido, se acercó a nuestro escondite. No nos atacó. Se detuvo frente a Alex, que seguía en su propio mundo, murmurando sobre el frío del Bierzo. Junto al robot, uno de los Ford Focus se acercó, deslizándose sin conductor. La guantera del coche se abrió y un brazo mecánico salió, sosteniendo un pastillero. Espécimen Alex, dijo el robot con su voz monótona. Se ha detectado un déficit de antiinflamatorios en su sistema. La administración es obligatoria para el correcto funcionamiento del bioma. Antes de que pudiéramos reaccionar, el robot sujetó a Alex, le abrió la boca a la fuerza, y el brazo del coche le metió dentro un puñado de pastillas.
Media caja de naproxeno, por lo menos. No. Grité. Alex tragó por puro reflejo. Durante un segundo, no pasó nada. Luego, su cara empezó a hincharse a una velocidad alarmante. Sus ojos se inyectaron en sangre. Empezó a emitir un silbido horrible, intentando respirar. Anafilaxia. Gritó Richard. Es alérgico. Hay que hacer algo. Dijo 7, saliendo de su estupor. Pero el robot y el coche, su trabajo hecho, simplemente se dieron la vuelta y se alejaron, indiferentes. Alex se estaba ahogando. Su piel se estaba poniendo de un color azulado. Íbamos a verle morir delante de nuestros ojos. Y en ese preciso instante, como si el director de esta película de mierda tuviera el peor sentido del timón del universo, una sirena ensordecedora empezó a sonar. Todo el bioma se sacudió con una violencia increíble, lanzándonos al suelo. Las luces parpadearon y se volvieron rojas. En el cielo, proyectado, un mensaje de error gigante apareció en un idioma alienígena, pero el pictograma de un barco chocando contra un trozo de hielo era universalmente comprensible. Alerta. Alerta. Impacto inminente con objeto de clase ICERBERG. Todas las unidades al puente de mando. Protocolo de emergencia. Sálvese quien pueda, activado. La voz del curador había perdido toda su calma. Era un chillido de pánico. El caos era total. Los coches vibradores se detuvieron. Los prisioneros en los capós cayeron al suelo, confusos. Los criados, ignorándonos por completo, empezaron a correr en una dirección, deslizándose a toda velocidad. Estábamos en medio de un apocalipsis dual, Alex muriendo y el barco hundiéndose. Richard, tu vapor. Le gritó 7. El de mentol. Dáselo. Richard, que había caído cerca de Alex, reaccionó. Sacó su vaporizador, seleccionó el sabor, eucalipto glacial de los Alpes suizos, y le metió la boquilla en la boca a Alex, apretando el botón. Una densa nube de vapor mentolado entró en sus pulmones. No va a funcionar. Dije, desesperado. Es lo único que tenemos. Replicó 7. Y entonces, el milagro. ¡Oh, la estupidez! El silbido de Alex se suavizó un poco. Tosió violentamente, expulsando una nube de vapor, pero pareció coger una bocanada de aire. La hinchazón no bajaba, pero al menos no se estaba asfixiando. Lo mantiene abierto, dijo Richard, asombrado. Mi vapor es un broncodilatador de emergencia. Siempre lo supe. La sacudida del barco nos dio una oportunidad. En la confusión, un panel de mantenimiento en una de las paredes se había abierto, revelando un amasijo de cables y luces parpadeantes. ¡Ahí! Le grité a 7. Es mi oportunidad. Corrí hacia el panel, con el resto del equipo cubriéndome. 7 y Bruce cogieron a Alex, que seguía respirando con dificultad gracias al vapor de Richard, y nos escondimos detrás de un contenedor. Metí las manos en el panel. No entendía nada, pero reconocía patrones. Flujos de datos, nodos de energía. Era un sistema operativo, pero uno diseñado por una mente no humana. Bruce, necesito ayuda. Dije, usando su propio idioma inventado. Dime algo en francés de ordenador. Le software. Le hardware. Le croissant. Gritó Bruce, en pánico. No sirvió de nada, pero extrañamente, me ayudó a concentrarme.
Encontré lo que parecía ser un directorio raíz. Y dentro, un archivo llamado pantheon_directorio_junta_ejecutiva.exe. No me lo pensé 2 veces. Lo ejecuté. La pantalla holográfica de la plaza volvió a encenderse. Pero esta vez no era solo Nani. Era una videoconferencia. Una que haría que cualquier director de recursos humanos se suicidara. En el centro, presidiendo, estaba Nani, nuestra abuela, con su Rebeca y su expresión de vinagre. A su derecha, un hombre con una barba impecable y túnica blanca que parecía increíblemente cansado. La etiqueta debajo de su imagen ponía, Dios, CEO. A su izquierda, un tipo con un traje de Armani, una sonrisa de tiburón y un ligero brillo rojizo en los ojos. Etiqueta, Satanás, DIR, de adquisiciones hostiles. Debajo de ellos, había una galería de horrores corporativos. Un hombre joven y de aspecto amable con la etiqueta, Jesús, departamento de becarios y sacrificios. Un león con una cicatriz en el ojo, Scar, DIR, de optimización de la jerarquía. Un visir con perilla retorcida, Jafar, departamento de lámparas y deseos no cumplidos. Un ser de piel azul con el pelo en llamas, Hades, departamento de gestión de almas post-venta. Y docenas más. Villanos de Disney, asesinos de películas de terror, dictadores históricos. Todos con cargos corporativos. Y en una esquina, una ventana múltiple mostraba a 20 hombres idénticos, todos con la cara de mi padre, Rodrigo, asintiendo al unísono a todo lo que se decía. Eran los Rodrigos sintéticos, equipo de aprobación incondicional. Estaban en medio de una reunión de crisis. Y os digo que ese iceberg no estaba en mi previsión. Decía Dios, masajeándose las sienes. La omnisciencia no es lo que era. Te lo advertí, jefe, dijo Satanás, puliéndose las uñas. Te dije que externalizar la creación de icebergs a esa startup de los Yetis era una mala idea. Recortan en calidad. Mis dominios acuáticos se van a llenar de almas frías y húmedas. Se quejó Hades. Me va a bajar la moral de los condenados. Quizás si deseamos muy fuerte que el iceberg desaparezca. Sugirió Jafar. Cállate, Jafar. Gritó Nani, y todos se callaron. Dejad de llorar como nenazas. Curador. La imagen del oso polar apareció en una ventana pequeña. Estaba en un puente de mando lleno de alarmas. Sí, mi señora. ¿Cuál es el estado del navío? Hemos activado los retropropulsores de fusión, pero el impacto es inevitable, mi señora. Vamos a rozarlo. Habrá daños estructurales masivos en los biomas inferiores. ¿Y mis especímenes? Preguntó Nani, y su única preocupación parecía ser su colección. Están siendo agitados, mi señora. Nani suspiró, hastiada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Servirá para separar el grano de la paja. Los que sobrevivan serán más interesantes. Ahora, desconecta, curador, que tu cara de pánico me estropea la digestión. La ventana del curador desapareció. La junta directiva del universo siguió discutiendo sobre presupuestos y culpas mientras el barco se precipitaba hacia su destino. Tenemos que hacer algo, dijo 7, que había visto toda la transmisión a mi lado, con una expresión de horror absoluto. Roger el pato empezó a graznar como un loco, golpeando con su cabeza un conducto de ventilación que había quedado expuesto por la sacudida. El pato, dijo Alex, cuya respiración era más estable. Dice que por ahí. El conducto lleva a la sala de máquinas. Era una locura.
Pero todo lo era. Vamos. Ordenó 7. Arrancamos la rejilla. El conducto era estrecho y oscuro. 7 se metió primero. Luego Bruce, luego Richard, luego yo, arrastrando a Alex, que seguía aferrado al vapor. El impacto era inminente. Justo cuando el último de nosotros entró en el conducto, oímos un chirrido ensordecedor, un crujido de metal torturado que pareció desgarrar el alma del universo. El arca del absurdo había chocado contra el iceberg. Nos arrastramos por los conductos, guiados por los CUACs de Roger y el ruido de una maquinaria inmensa. Finalmente, caímos por una rejilla a una sala gigantesca, el corazón del barco. Un motor del tamaño de una catedral pulsaba con una energía azulada. Y frente a una consola de control, estaba el curador, intentando estabilizar la nave. No nos vio. Estaba demasiado ocupado gritando a los robots. Desviad toda la energía al campo de integridad estructural. No me importa si el bioma de los ponis se queda sin gravedad. Vimos nuestra oportunidad. Mientras el curador estaba de espaldas, 7 y yo corrimos hacia la consola principal. Si puedo sobrecargar el núcleo, dije, tecleando a toda velocidad, podríamos provocar una reacción en cadena que fría todos los sistemas de control, incluida la junta directiva de los cojones. Hazlo. Dijo 7. Pero el curador nos oyó. Se giró, con los ojos negros llenos de furia. Insolentes. Se abalanzó sobre nosotros. Pero esta vez, no estábamos solos. Perla señera. Gritó Bruce, lanzándole su periódico a la cara. Prueba el poder del Bierzo. Chilló Alex, lanzando su camisa hawaiana como si fuera un shuriken. La percepción es realidad, úrsido fascista. Declamó Richard, soplando una nube de vapor directamente a sus fosas nasales. Fueron distracciones inútiles, pero nos dieron los segundos que necesitaba. Inicié la secuencia de sobrecarga. Las alarmas se volvieron locas. Habéis condenado este barco. Rugió el curador, apartando a mis amigos como si fueran muñecos. Se lanzó hacia mí. Pero 7 se interpuso. Se preparó para el impacto, con los puños apretados, lista para la pelea de su vida. Y entonces, el núcleo del motor pulsó con una luz blanca y cegadora. Una onda de energía barrió la sala. El curador se quedó congelado a medio camino. Las luces de la consola se apagaron. La pantalla que mostraba a la junta directiva se quedó en negro. Habíamos sobrevivido al iceberg. Alex estaba vivo, aunque necesitado de un antihistamínico de tamaño industrial. Y habíamos cortado la comunicación con los de arriba. Caímos al suelo, exhaustos, en el silencio repentino de la sala de máquinas. Habíamos ganado. Una batalla, al menos. Pero mientras miraba a 7, que ayudaba a levantar a Alex, supe que esto no había terminado. La pantalla estaba en negro, sí. Pero sabíamos quién estaba al otro lado. Nani seguía ahí fuera, en algún lugar. Y ahora, estaba cabreada. Habíamos roto su juguete favorito. Lo hemos conseguido, dijo Richard, mirando a su alrededor. Hemos solucionado los problemas. No, dijo 7, y su voz era más dura y fría que el iceberg contra el que habíamos chocado. No hemos solucionado nada. Solo hemos matado al perro guardián. Pero la dueña de la casa sigue viva. Y ahora sabe que estamos aquí. Me miró. Y en sus ojos ya no vi a mi tía, ni a mi protectora. Vi a una depredadora.
Ahora empieza la verdadera pelea, sobrino. Y para ganar esta, no basta con ser listo o tener suerte. Para ganar a mi madre. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Voy a tener que convertirme en mi padre. Voy a tener que romperla. El equipo Ponferradus había sobrevivido a lo imposible. Pero para ganar la guerra, tendríamos que enfrentarnos a algo peor que los aliens, los robots o los dioses corporativos. Tendríamos que enfrentarnos a la familia. Y esa, como siempre, es la batalla más sangrienta de todas. Parte 5. La guerra civil de los Rodrigos y él. Trono de la Rebeca. El silencio en la sala de máquinas era más aterrador que las alarmas. Era un silencio de muerte. El gran motor de fusión, nuestro sol azul particular, se había apagado. Solo las luces de emergencia parpadeaban, arrojando sombras largas y danzantes. El arca del absurdo estaba a la deriva, herida, pero nosotros estábamos vivos. Por ahora. Alex, ¿cómo estás? Le preguntó 7, arrodillada a su lado. Su tono era brusco, eficiente, desprovisto de la calidez de antes. Alex respiró hondo, una bocanada de aire con sabor a eucalipto. La hinchazón de su cara había empezado a bajar, pero seguía pareciendo un globo mal inflado. Mejor. Creo que soy inmune al naproxeno ahora. Y tengo unas ganas locas de comer un pimiento del Bierzo. Es buena señal. Bien. Porque no tenemos tiempo para enfermos, dijo 7, poniéndose en pie. La miré, sorprendido por su dureza. Este era el cambio. La transformación que había anunciado. Estaba guardando bajo llave a la 7 que yo conocía y sacando a la superficie una versión de sí misma que no me gustaba nada. Una versión que se parecía demasiado a las historias que había oído sobre mi padre. ¿Cuál es el plan, mon capitán? Preguntó Bruce, siempre dramático. El plan es simple, respondió 7, mirando hacia la oscuridad de los pasillos que salían de la sala de máquinas. Encontrar a Nani. Y terminar con esto. ¿Terminar cómo? Preguntó Richard. ¿Vamos a razonar con ella? ¿A apelar a su humanidad latente? ¿A explicarle que la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo es insostenible en un modelo de entretenimiento basado en la abducción? 7 soltó una risa amarga. Vamos a arrancarle la Rebeca y a ahogarla con ella. Me estremecí. 7, esa es nuestra abuela. Esa es la cabrona que nos tiene aquí encerrados, me corrigió, sin mirarme. No confundas lazos de sangre con lealtad, Samuel. Es un error de novato. Y tú ya no eres un novato. Roger el pato, en brazos de 7, emitió una serie de CUACs que sonaron extrañamente tácticos. Roger dice que el puente de mando principal, el trono de Nani, debe estar en el punto más alto y protegido del arca, tradujo 7. La torre de la decepción, la llama a él. Tenemos que subir. Comenzamos nuestro ascenso a través de un infierno de metal retorcido. El choque con el iceberg había causado estragos. Pasillos enteros estaban inundados con un líquido refrigerante que apestaba a amoníaco. Otros estaban bloqueados por mamparos de contención que habían caído. Teníamos que trepar, arrastrarnos y nadar a través de los restos del sueño de un oso polar. En nuestro camino, encontramos a otros especímenes. La mayoría estaban acurrucados en grupos, aterrorizados. Algunos habían formado tribus extrañas, adorando a los Ford Focus averiados como si fueran tótems sagrados. Otros simplemente deambulaban, con la mirada perdida, liberados de sus celdas pero sin un lugar a donde ir. Intentamos ayudar a algunos, pero 7 era implacable.
No podemos salvarlos a todos, decía, apartando a un hombre que nos suplicaba agua. O llegamos a Nani, o ninguno de nosotros se salva. Es matemática de supervivencia. Cada palabra suya era como una pequeña puñalada. Reconocía la lógica fría de sus argumentos, pero me aterrorizaba la facilidad con la que los esgrimía. El primer encuentro con los nuevos enemigos ocurrió en el bioma 14, paraíso de oficina de los 90. Un paisaje surrealista de cubículos grises, fotocopiadoras averiadas y plantas de plástico mustias que se extendía hasta el infinito. Y allí, esperándonos, estaban ellos. Los Rodrigo sintéticos. Eran 20, tal y como los habíamos visto en la pantalla. Todos con la cara de mi padre. Pero no eran clones perfectos. Cada uno representaba una faceta de su personalidad tóxica. Estaba el Rodrigo con traje, el Rodrigo ejecutivo agresivo, que no paraba de gritar órdenes sobre informes TPS. Estaba el Rodrigo de bar, con la camisa desabrochada y una botella de coñac sintético en la mano, que se tambaleaba y soltaba comentarios machistas. Estaba el Rodrigo conductor furioso, que llevaba guantes de conducir y maldecía a los otros Rodriguos por no usar los intermitentes. Era un ejército de mis peores recuerdos. Nos rodearon, moviéndose con una coordinación inquietante. Vaya, 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 dijo el Rodrigo ejecutivo, que parecía ser el líder. La pequeña Sietemesina y el niñato llorón. Mamá Nani nos dijo que vendríais a molestar. Pero la fiesta se acaba aquí. No tienes ni idea de con quién estás hablando, copia barata, escupió Siete, poniéndose en posición de combate. Oh, sí que lo sé, replicó el sintético, con la sonrisa condescendiente de mi padre. Hablo con mi hermanita pequeña, la que siempre estaba a la sombra. La que huyó porque no aguantaba que un hombre de verdad llevara las riendas. La provocación dio en el blanco. Siete rugió y se lanzó contra él. Y la batalla más extraña y personal del mundo comenzó. Fue un caos. Bruce intentaba razonar en catalán con el Rodrigo conductor furioso sobre las normativas de las rotondas. Richard intentaba calmar al Rodrigo de bar ofreciéndole una calada de su vapor, diciendo que la ira es una energía de baja vibración, hermano. Alex, sintiéndose mejor, usaba su agilidad para esquivar al Rodrigo entrenador de fútbol de regional, que no paraba de gritarle que corriera la banda. Yo me enfrenté al Rodrigo Manitas frustrado, un clon que intentaba arreglar una fotocopiadora golpeándola con una llave inglesa mientras maldecía la obsolescencia programada. Intenté usar la lógica. Ese es un modelo Xerox 3000. El problema no es el tóner, es el fusor. Si lo golpeas, solo vas a romper los filamentos de tungsteno. El Rodrigo me miró con el ceño fruncido. No me digas cómo tengo que arreglar mis cosas, niñato. ¿Tú qué sabrás? Era tan absurdamente real que por un momento olvidé que era una pelea. Pero la verdadera batalla era la de Siete. Estaba luchando contra el Rodrigo ejecutivo, el más fuerte, el más rápido. Era una pelea brutal. Siete era fuerte, increíblemente fuerte, pero el sintético no sentía dolor. Cada golpe que ella le daba, él lo devolvía con una fuerza mecánica y precisa. ¿Ves? Jadeaba el clon mientras bloqueaba un puñetazo. Siempre has sido débil. Siempre necesitando que te protejan. Yo no necesito que nadie me proteja. Gritó Siete, y le lanzó una patada que lo hizo retroceder. Pero estaba perdiendo. Los sintéticos eran demasiados. Nos estaban acorralando. Y entonces, Roger el pato hizo su movimiento. Había estado en el suelo todo el tiempo, pasando desapercibido.
Con una serie de CUACs sigilosos que 7 y yo éramos los únicos que parecíamos entender, nos estaba dando instrucciones. Señalaba con la cabeza un enorme dispensador de agua, de esos de bidón, que había en una esquina. Entendí el plan. Era estúpido, arriesgado y nuestra única opción. «Alex», grité. «El agua. Ponferrada necesita agua fría». Los ojos de Alex se iluminaron con la comprensión. Esquivó una última entrada a la altura de la rodilla del Rodrigo futbolista y corrió hacia el dispensador. Con una fuerza que solo puede dar la desesperación y el amor por el terruño, levantó el bidón de 20 litros por encima de su cabeza. «Aquí tenéis vuestro pantano de Bárcena, cabrones», gritó, y lanzó el bidón al centro de los Rodriguos. El bidón explotó, empapando a los sintéticos. «Richard. Ahora», le ordené. Richard, que estaba siendo acorralado por el Rodrigo cuñado, que le explicaba que el vapeo era peor que el tabaco, vio su oportunidad. Sacó un segundo vapor de su bolsillo, uno que nunca le había visto usar. «Contemplad mi obra maestra», exclamó. «Sabor, tormenta de iones con regusto a limón. Una receta que perfeccioné en mis ratos libres». Apretó el botón. El vapor no soltó vapor. Soltó un arco eléctrico, una pequeña descarga que, al entrar en contacto con los Rodriguos empapados, provocó un cortocircuito masivo. Los 20 clones de mi padre convulsionaron, echaron chispas y cayeron al suelo, inertes, con una expresión de sorpresa en sus rostros de plástico. Nos quedamos en silencio, jadeando, en medio de un cementerio de padres sintéticos y un charco de agua. «Roger», dijo 7, con la voz ronca, mientras recogía al pato. «Eres el puto amo». Roger emitió un cuac modesto. «Dice que era elemental», tradujo 7. «Los sistemas basados en silicio son vulnerables a los cortocircuitos por líquido. Y que el vapor de Richard es un arma de pulso electromagnético de bajo rendimiento. Lo construyó con la batería de un móvil viejo y un condensador de microondas». Miramos a Richard, que se estaba puliendo las uñas con aire despreocupado. «Siempre hay que estar preparada para todo, queridas. La versatilidad es el nuevo negro». Habíamos ganado, pero la pelea había dejado a 7 tocada. Luchar contra 20 versiones de su hermano la había vaciado. Se sentó en el suelo, temblando. Me acerqué y me senté a su lado. «Lo has hecho bien». «No», dijo, con la mirada perdida. «He luchado como él. Con rabia. Con odio. Me he convertido en él para ganarle». «Has luchado como tú, 7. Y has ganado. Eso es lo que importa». Me miró, y la conexión entre nosotros volvió a encenderse. La tensión, la historia familiar, el derecho a... todo estaba ahí, más complicado que nunca. Puse mi mano sobre la suya. «No vas a convertirte en él. Porque yo no voy a dejar que lo hagas». Ella apretó mi mano. «Más te vale, sobrino. Más te vale». Continuamos nuestro ascenso. El arca estaba muriendo a nuestro alrededor. Los sistemas de soporte vital fallaban, creando zonas de gravedad cero o de calor intenso. Finalmente, llegamos a la cima. A una puerta doble de caoba, absurdamente ornamentada, con una placa de latón que decía, «Nani, despacho de la directora suprema. Por favor, límpiese los pies». «El trono de la Rebeca», susurró Alex. Nos preparamos para la batalla final.
7 respiró hondo, cerró los ojos un instante y, cuando los abrió, su mirada era de puro acero. Empujó las puertas. La sala no era un puente de mando futurista. Era un salón de té. Con sus mesitas de mimbre, sus cortinas de flores y un olor penetrante a naftalina y a bizcocho de limón. Y en el centro, sentada en un sillón orejero, tejiendo una rebeca, estaba ella. Nani. Nuestra abuela. Nos miró por encima de sus gafas de pasta, sin sorpresa, solo con una infinita decepción. Habéis tardado mucho, dijo, con su voz de abuela regañona. Y me habéis manchado toda la moqueta. Sois iguales que vuestro padre, unos desastres. Se levantó. No era una anciana frágil. Se movía con una energía contenida, con una autoridad que helaba la sangre. Habéis roto mi barco. Habéis desconectado a mi junta directiva. Y habéis frito a mis Rodriguos. Con lo que cuesta calibrarles el nivel de machismo justo. ¿Sabéis lo difícil que es conseguir ese punto exacto de condescendencia sin que se pongan a llorar por el fútbol? Se acabó, madre, dijo 7, dando un paso al frente. Madre. Nani soltó una carcajada. No me llames madre, mocosa. Para ti soy la señora Nani, la arquitecta del aburrimiento cósmico. La que os sacó de vuestras vidas patéticas para daros un propósito, entretenerme. Nuestro propósito es patearte el culo de vuelta a la residencia de ancianos de donde hayas salido, replicó 7. ¿Qué lenguaje? Dijo Nani, fingiendo escándalo. Rodrigo nunca me hubiera hablado así. Él, al menos, tenía respeto. Un respeto basado en el miedo, pero respeto al fin y al cabo. La mención de Rodrigo hizo que 7 apretara los puños. No hables de él. ¿Por qué no? Era mi hijo. Mi mayor decepción, pero mi hijo. Y tú, mi querida 7, eres tan parecida a él. Tienes su misma rabia, su misma fuerza bruta. La misma incapacidad para ser feliz. Nani sonrió, una sonrisa sin dientes y llena de veneno. Pero hay algo que no sabes de tu querido hermano. Algo que me he guardado para una ocasión especial como esta. Caminó hacia un retrato al óleo que colgaba en la pared. Era un retrato de Rodrigo, joven y sonriente. Todos pensáis que Rodrigo se fue de casa para buscarse la vida. ¡Qué historia tan bonita! La verdad es que yo le che con acento agudo. Le che con acento agudo porque era débil. Porque debajo de toda esa fachada de macho, era un llorón. Un niño asustado. Y yo no crío niños asustados. Yo los rompo y los tiro. Como hice con él. Como voy a hacer con vosotros. 7 se quedó paralizada. Aquella revelación, la idea de que su hermano, el monstruo que había definido su vida, había sido en realidad una víctima de un monstruo aún mayor, la destrozó. Vi cómo su coraza se resquebrajaba, cómo la fuerza la abandonaba. Nani vio su oportunidad. Con una velocidad impropia de su edad, se abalanzó sobre ella. Pero yo fui más rápido. Me interpuse entre las dos. No. Grité. Nani me apartó de un manotazo que me envió volando contra una mesita de té. El mundo se volvió borroso. Tú no te metas, niñato con Asperger. Esto es cosa de familia. Vi cómo se acercaba a 7, que seguía en shock en el suelo. Iba a acabar con ella. Y entonces, 7 levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia. Estaban llenos de una calma aterradora. Una calma que nunca le había visto. Tienes razón, madre, dijo, poniéndose en pie lentamente. Soy como Rodrigo.
Tengo su rabia. Tengo su fuerza. Pero hay una cosa que yo tengo y él nunca tuvo. Ah, ¿sí? ¿Y qué es, listilla? 7 me miró. Una mirada que lo decía todo. El ancla, el refugio, la familia encontrada en el infierno. A él, dijo 7, señalándome. Tengo a alguien por quien luchar. Él solo luchaba contra sí mismo. Y con un grito que no era de rabia, sino de liberación, se lanzó contra Nani. La batalla final había comenzado. No era una lucha de fuerza bruta contra fuerza bruta. Era algo más. Era 7, armada con toda su historia, con todo su dolor y con todo su amor recién descubierto, contra la mujer que había originado todo ese sufrimiento. Y mientras luchaban, yo solo podía mirar, sabiendo que el destino del arca del absurdo, y de nuestras jodidas y maravillosas almas, se decidía en ese salón de té, entre el olor a bizcocho de limón y el sonido de una familia rompiéndose para siempre. Parte 6. La tiranía de la Rebeca y el último. Quack. La pelea entre 7 y Nani no era como nada que hubiera visto antes. No había golpes espectaculares ni movimientos de artes marciales. Era una pelea fea, desesperada, íntima. Un torbellino de agarrones, empujones y forcejeos en el reducido espacio del salón de té. Era la fuerza bruta de una vida de rabia contenida contra la fuerza implacable de una vejez alimentada por el rencor y el aburrimiento cósmico. Nani era sorprendentemente fuerte. Cada uno de sus movimientos era un pellizco cruel, un tirón de pelo, un golpe bajo. Luchaba sucio, como solo puede hacerlo alguien que no tiene nada que perder y que disfruta con el dolor ajeno. Y con cada golpe, lanzaba un dardo verbal. Igual de torpe que tu hermano. Gruñó, mientras esquivaba un puñetazo de 7 y le arañaba un brazo. Siempre lanzando golpes a lo loco, sin pensar. 7 apretó los dientes, el dolor y la provocación luchando en su interior. La vi flaquear. Vi cómo la rabia ciega, el estilo de lucha de Rodrigo, amenazaba con consumirla. No la escuches, 7. Le grité desde el suelo, donde intentaba recuperarme del golpe. No eres él. Cállate, nieto defectuoso. Siseó Nani, sin dejar de forcejear con 7. Tú eres la prueba de que el linaje ya venía tarado. Mientras ellas luchaban, el resto del equipo Ponferradus intentaba ayudar, a su manera. Bruce había cogido un ejemplar de Lola. De una de las mesitas y le leía a Nani los titulares en su francés, intentando provocarle una embolia por pura vergüenza ajena. Alex, habiendo recuperado algo de color, buscaba desesperadamente un termostato para bajar la temperatura de la sala, convencido de que el frío debilitaría a la anciana. Richard, por su parte, había adoptado una postura de loto en una esquina y vapeaba nubes de serenidad de lavanda, intentando cambiar la energía del ambiente. Era un caos inútil, pero era nuestro caos. La pelea llegó a un punto muerto. 7 y Nani estaban agarradas la una a la otra, mirándose fijamente, jadeando. ¿Lo ves? Susurró Nani, con una sonrisa triunfal. No puedes ganarme. Porque para ganarme, tienes que destruirme. Y si me destruyes, te conviertes en mí. Te conviertes en una rompedora de familias. Como yo. Es tu destino. 7 la miró, y vi el conflicto en sus ojos. Nani tenía razón. Si ganaba de esa manera, se perdería a sí misma. Se convertiría en el monstruo que siempre había temido ser. Y entonces, Roger el pato, que había estado observando todo desde el sillón orejero, hizo su jugada final. Soltó un cuac, que no fue un cuac.
Fue un sonido complejo, una frase entera cargada de significado. No necesité que 7 lo tradujera. Por primera vez, lo entendí directamente. Fue como una descarga de información en mi cerebro. El poder no está en el trono. Está en la rutina. Rómpela. Miré a mi alrededor. El salón de té. Las cortinas de flores. El olor a bizcocho. El retrato de Rodrigo. Y en la mesita, junto al sillón de Nani, su labor de punto. La Rebeca a medio tejer. Las agujas. El ovillo de lana. Su rutina. Su ancla. Su forma de matar el aburrimiento cuando no estaba torturando a la gente. 7. Grité. El punto. Las agujas de tejer. 7 entendió al instante. Con un último empujón, se separó de Nani. Pero en lugar de atacarla, corrió hacia el sillón. Nani, confundida por el cambio de táctica, se quedó parada un segundo. 7 no cogió las agujas para usarlas como arma. Hizo algo mucho más devastador. Cogió el ovillo de lana y tiró de él. El hilo empezó a deshacer el trabajo de Nani. Las pocas filas de Rebeca que había tejido se deshicieron en un instante. Nani soltó un grito que no fue de dolor físico, sino de pura angustia existencial. Fue el grito de alguien a quien le acaban de borrar horas de progreso en un videojuego. Mi labor. Chilló. Se olvidó de 7, de nosotros, de todo. Se lanzó hacia el ovillo, intentando salvar su trabajo. Y en ese momento de distracción, 7 actuó. Corrió hacia la pared donde colgaba el retrato al óleo de Rodrigo. Con un grito que era una mezcla de pena y liberación, lo descolgó y lo estrelló contra el suelo. El marco se hizo añicos. El lienzo con la cara sonriente de su hermano quedó rasgado. Rompió el símbolo. Nani se quedó paralizada, mirando el retrato destrozado. Luego miró la labor deshecha. Luego a nosotros. Y por primera vez, en su rostro no había maldad, ni poder, ni decepción. Solo había vacío. Un vacío inmenso. Le habíamos quitado sus juguetes. Le habíamos roto su rutina. La habíamos dejado a solas con lo único que siempre había temido, el aburrimiento. Su propia mente vacía. Se desplomó en su sillón orejero, una anciana pequeña y patética en una sala demasiado grande. La batalla había terminado. Y no la habíamos ganado con un puñetazo, sino con un tirón de un hilo de lana. Nos quedamos en silencio, rodeando a la figura encogida de nuestra abuela. ¿Y ahora qué?, susurró Alex. 7 se acercó a la consola principal de la sala, que, a pesar del apagón general, parecía tener energía residual. Ahora, dijo, tecleando con una determinación renovada, nos vamos a casa. Yo me acerqué a ella. Puedo ayudarte. Puedo intentar reactivar los sistemas de soporte vital y navegación. Pero, ¿qué hacemos con ella? ¿Y con todos los demás? 7 miró a Nani, que ahora simplemente miraba al infinito, tejiendo en el aire con los dedos, perdida en su propia mente rota. A ella la dejamos con su castigo, dijo 7, y en su voz había una nota de piedad. La dejamos sola. En cuanto a los demás. Miró por el gran ventanal de la sala, desde donde se veía el arca herida y a la deriva entre trozos de hielo. Vamos a abrir todas las celdas. Vamos a emitir un mensaje. Les diremos que son libres. Y que quien quiera, puede unirse a nosotros para intentar llevar este pedazo de chatarra a algún lugar seguro.
Era un plan terrible. Un plan imposible. Liderar a un ejército de inadaptados en un barco roto a través de un océano desconocido. Es una locura, dijo Richard. C'est la vie. Respondió Bruce, encogiéndose de hombros. Suena frío, dijo Alex, con una sonrisa por primera vez genuina. 7 se giró hacia mí. La dureza había desaparecido de su rostro, reemplazada por un cansancio inmenso, pero también por una paz que nunca le había visto. ¿Qué dices, sobrino? ¿Te apuntas a una última locura familiar? La miré. A mi tía. A mi ancla. La tensión entre nosotros se había disuelto, reemplazada por algo mucho más fuerte. Un vínculo forjado en el infierno. El equipo Ponferradus no deja a nadie atrás, dije, y le devolví la sonrisa. Pusimos manos a la obra. Mientras yo luchaba con la consola alienígena, 7 usó el sistema de megafonía para lanzar su mensaje al arca. Alex y Bruce buscaban en las despensas de Nani algo que no fuera engrudo. Richard, con su vaperde, Victoria con cítricos, se autoproclamó psicólogo de a bordo, atendiendo a los especímenes traumatizados. ¿Y Roger? Bueno, Roger se había subido a la consola principal y, con sus CUACs precisos, me estaba ayudando a descifrar el código del motor de fusión. El pato era un ingeniero de naves estelares, al parecer. No sé si llegaremos a algún puerto. No sé si este barco aguantará o si nos hundiremos en medio de la nada. No sé qué haremos con un par de miles de locos a nuestro cargo. Pero mientras trabajábamos juntos, en el puente de mando de la nave más grande y absurda del universo, una cosa sí que la sabía. Éramos libres. Éramos una familia. Y el equipo Ponferradus, por fin, tenía un rumbo. Aunque fuera hacia lo desconocido. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso era más que suficiente.